Hola, buenos días a todos. Hoy es sábado 24 de febrero de 2024 y comenzamos a realizar el repaso semanal de la evolución del Darwin MDKS en el mercado del petróleo y del gas natural. Bueno, como veis en pantalla en estos momentos, el precio de la cotización actual del Darwin es de 106,88. Estamos ocupando el puesto 3.563 de los 5.705 Darwins que existen, con un rating del 44,68 y la rentabilidad alcanzada esta última semana ha bajado al menos 0,08%, teniendo una rentabilidad total desde la apertura del Darwin del 6,88%, habiendo cerrado los 6 últimos meses de 2023 con una rentabilidad del 2,04% y la rentabilidad de enero del 4,83% y lo que llevamos de febrero del menos 0,08 dan una rentabilidad que es más del doble de la alcanzada en los 6 últimos meses, es del 4,74%. Hace un total de un 6,88% de rentabilidad, con la rentabilidad anualizada, si cerrásemos la actividad tal como la tenemos, del 11,08%. Personalmente satisfecho. Vamos a intentar estos últimos 4 días hacer que este menos 0,08% pase a positivo. El objetivo sería alcanzar ese 1,71 de octubre. Puede ser posible porque vienen 4 días en los que tenemos la última corrección del Cushing y del petróleo desde la Agencia de Estados Unidos, de la Agencia de la Energía, y los últimos 4 días de febrero marcarán la entrada en el mercado de marzo. Por lo tanto, seguimos con el análisis. La rentabilidad, ya lo hemos dicho, 6,88, la anualizada 11,08. El drawdown máximo que llegamos a alcanzar al negativo fue de menos 13,15%. Estamos en un drawdown ahora bastante aceptable. La desviación estándar diaria del 1,54%. La volatilidad anualizada del 24,46%, el ratio de SAR positivo 0,45%. El ratio de Sortino positivo 0,63%, la simetría positiva 0,31%, la curtosis positiva 5,42%. La cotización máxima alcanzada cuando se implantó la marca de agua fue de 112,63%. Han pasado desde esa implantación 126 días y la rentabilidad desde la marca de agua nos ha bajado un 5,27. Os recuerdo que la tenemos en 106,88 frente a esos 12 que fue la cotización máxima alcanzada. La distribución de días de rentabilidad está muy homogeneizada. El 51,85% de los días son ganadores, con una rentabilidad media diaria del 1,03%, y lo que os estábamos diciendo, la evolución en diferentes días, semanas, meses, lo podemos analizar. Ese drawdown máximo que alcanzamos de un menos 13,5%, que era aproximadamente por aquí, pues ahora está en un menos 5,38%, lo cual nos hace tener un optimismo bastante grande sobre la evolución del Darwin. En activos y horarios, como siempre, trabajamos las 3 sesiones. Lógicamente, la sesión europea es nuestro teatro de operaciones principal, en el que hemos realizado 824 operaciones, obteniendo una rentabilidad negativa del menos 1,62%. La sesión americana, que al estar en España también el horario es absolutamente factible. Estamos realizando cada vez más operaciones, hemos realizado 528 operaciones, alcanzando una rentabilidad aproximada del 0,10%, y nuestro ritmo circadiano nos haría dormir en la sesión asiática, pero también estamos realizando operaciones. Hemos realizado 137 operaciones con una rentabilidad del 8,71%. La sesión europea corresponde a la mitad de nuestro trabajo, el 55,34%. La sesión asiática corresponde el 9,20% y la sesión norteamericana el 35,46%. Si vamos al total de las operaciones, hemos realizado 773 operaciones, de las cuales el 97,67% son ganadoras, con una rentabilidad
del 11,22 en los dos activos. Si ahora ya vamos a hacer el desglose por activos, pues vemos que nuestro trabajo principal es el petróleo West Texas con el ticket XTI-USD, en el que hemos realizado el 90,17% de las operaciones, es decir, 697 operaciones, de las cuales el 97,70% son ganadoras con una rentabilidad del 9,36%. Y si nos vamos al otro activo, que es el gas natural con el ticket XNG-USD, hemos realizado 76 operaciones, de las cuales ganadoras son el 97,37% con una rentabilidad del 1,86%. Nuestro día negro es el miércoles, que lo utilizamos como factor de corrección por la publicación de las cifras y las actualizaciones de los inventarios de petróleo a través de la Agencia de Energía de los Estados Unidos. El martes ya va acompañando un poquito a esa bajada y a esa reducción de operaciones, siendo el resto de días, lunes, miércoles y viernes, los días en los que cerramos las operaciones en positivo. Prácticamente hemos trabajado los mismos días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, exceptuando por 2 días festivos, que creo que fue Acción de Gracias y algún día festivo en el mercado de Estados Unidos. Es alrededor de 33 semanas. Seguimos con el análisis de la estrategia. Si el servidor nos devuelve los datos rápidos al ser sábado, perfecto, lo tenemos. 773 operaciones, de las cuales el 72,22 son operaciones en largo. La frecuencia diaria de operaciones son 4,68, el tanto por ciento ganadoras de las operaciones es el 97,67%, tenemos un porcentaje de operaciones ganadoras muy alto. El factor de beneficios 1,12 y la operación ganadora media de 0,14%. La operación perdedora media ronda menos 5,17%, el ratio de payoff se ha reducido muy bajo, aunque negativo, al 0,03%. La duración media de la operación perdedora es de 28 días, 22 horas, 46 minutos, le damos mucho tiempo para corregir, y la duración media de la operación ganadora es de mucho más corta, evidentemente, de 16 horas, 16 minutos, con un ratio de duración negativo del 0,02. La homogenización de las operaciones, siempre las operaciones positivas están más homogeneizadas, y ahora es cuando entramos ya a nuestra cifra negra, que es el VAR, que estamos empezando a poderlo corregir. El VAR máximo del 53,51%, incluso alguna vez llegó a alcanzar el 57,06, con un VAR mínimo de 1,94, lo que nos supone una media del 29,47. La rotación mensual, pues estábamos en el 198 y ahora estamos en el 7,93, con una rotación media del 56. Factor a corregir a medida de que los precios del petróleo vayan subiendo. Bien, esto es en cuanto a la situación de la cotización del Darwin MDKS. Os recordamos, 106,88, ocupando el rating, la posición 3.563 de los 5.705, con un rating del 44,68, una rentabilidad en lo que llevamos de año, estos 2 meses, del 4,74, que dobla la rentabilidad de los 6 últimos meses de diciembre, un 6,88, con una rentabilidad anualizada del 11,08. Ahora nos vamos a realizar el análisis fundamental de por qué está el precio del petróleo en esta cotización. Según, siempre recurrimos en el análisis fundamental a los datos de los países exportadores de petróleo. Se ha realizado el día 19 en El Cairo una importante reunión en la que se toman una serie de medidas en temas energéticos clave relacionados con la falta de inversión en el cambio climático y las transiciones energéticas. Esto va a variar bastante el volumen de inversión que se está realizando en cuanto a perforaciones, plataformas, oleoductos y medidas sobre todo de transporte, y medidas posiblemente de recorte, posiblemente basándose en la reunión que se realizó el 30 de noviembre de 2023, en la que
se anunciaba un recorte voluntario de la producción en base a 2,2 millones de barriles diarios, acordado por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajstán, Argelia y Omán, a los que se sumaba la Federación Rusa con una reducción de 500.000 barriles diarios que los están cumpliendo a rajatabla, por lo que nos hace tener un precio en torno a, en estos momentos ha subido en los 82,90 cuando venía del 81,99. Pedimos la confirmación del precio a la agencia estadounidense de Administración de Energía y nos sitúa el precio en unos, vamos a ver si lo colocamos bien, estaba en los $72,7 y ahora en los 77,91. Si pedimos la confirmación de precio a All Price, el contrato para marzo está en 76,49, es decir, ha bajado un 2,7%, y si pedimos la confirmación del precio a Bloomberg, nos dice que está en 76,99, teniendo una bajada bastante pronunciada desde los 78,16 al comienzo del día para terminar en los 76,57. Bien, la administración norteamericana, ya lo hemos visto antes, nos hablaba que estaba el precio en los 72,78, por lo tanto eliminamos esta pestaña y pasamos a hablar sobre la situación que nos sigue preocupando, porque pensamos que es el análisis fundamental más importante, que es la situación en la península arábiga con el conflicto armado que enfrenta a Israel en la franja de Gaza con Hezbollah y con Hamas, apoyados desde el Yemen por las milicias hutíes y apoyados por el apoyo logístico y armamentístico desde Irán, que complica la navegación marítima en el Golfo de Omán, que es un estrecho por el que pasa el 40% del gas y el petróleo que se consume en el mundo occidental. La llave la tiene siempre Irán en esta demarcación geográfica muy estrecha, que si tomaran decisiones de hacer un bloqueo naval tendríamos consecuencias bastante severas. El problema en estos momentos se traslada sobre todo al Golfo de Adén, en el estrecho de Bab el-Mandeb, en el que pues las fuerzas hutíes desde Adén, desde Mayún, Dunab, Kudaisan, lanzan ataques a la flota mercante de países con bandera norteamericana, británica, Israel y muchas otras banderas que consideran que pueden ser atacados para cortar el tránsito marítimo al Mar Rojo vía Canal de Suez, lo cual está provocando que la flota mercante esté bordeando la costa este de África hasta el Cabo de Buena Esperanza para subir por la costa occidental y poder llegar a los puertos del mar Mediterráneo, a los puertos del Mar del Norte. Esto lógicamente lo que está haciendo es provocar un aumento de navegación, un aumento de los costos, un aumento del tiempo de demora de todas las mercaderías. Están afectando ya a muchísimos procesos productivos de fábricas que necesitan piezas de recambio y obviamente ya no tienen el planning semanal de recepción, por lo que se está viendo abocado a tomar medidas en cuanto a reestructuraciones laborales y de los flujos de producción. Esto nos traerá muchos problemas porque se está manteniendo en el tiempo y cada vez va a ser más complicado, y obviamente el aumento de costos. La situación militar no tiene ningún viso de que vaya a cambiar. Israel sigue cejando en su ofensiva militar y evidentemente las milicias Hamas, Hezbollah están respondiendo, y Irán siempre está con esta posible intervención, con lo cual el análisis fundamental pues nos dice
que las navegaciones que se está produciendo a través del Mar Rojo pues están limitando, ¿no?, los precios de todo tipo de producciones, pero en especial del gas natural, ¿no? Europa ya se terminará en el invierno sin interrupciones significativas en el suministro de gas licuado y sin picos de precios, a pesar del caos en curso en el transporte marítimo mundial de productos básicos debido a los ataques hutíes contra buques comerciales en el Mar Rojo. Una demanda más débil debido a que el tiempo evidentemente está acompañando, no hace el frío de invierno que se esperaba, está haciendo que el precio en el mercado especulatorio digamos que hay una estabilidad, hay un volumen importante de gas almacenado, el precio tiende a bajar, pero sí que está teniendo muchísimo caos en curso en el transporte marítimo mundial de productos básicos debido a los ataques hutíes contra buques comerciales en el Mar Rojo. Esto, si se mantiene en el tiempo, tendrá muchísimas complicaciones. A la vez, tratamos también de confirmar lo que antes os habíamos comentado. Las cifras de corrección de la Agencia Norteamericana de Energía confirman una acumulación de crudo y sorprende con retiro de productos. Esto va a hacer que los precios del petróleo suban. Los miércoles se produce a las 4:30 de la tarde, hora de España, la publicación de las cifras de inventarios semanales, de miércoles a miércoles. Entonces, si el inventario disminuye, significa que hay una mayor demanda, por lo cual el precio tenderá a subir. Y si los inventarios aumentan, significa que por alguna razón que habrá que delimitar, no ha salido el petróleo y los precios tenderán a bajar. ¿Qué ocurre? Que si hay una acumulación demasiada de petróleo, pero no por un problema, digamos, de bajo consumo, se produce un movimiento especulatorio inverso que está haciendo que en estos momentos los precios del petróleo suban ligeramente después de que la Administración de Información de Energía informara de un aumento de los inventarios de 3,5 millones de barriles en la semana hasta el 16 de febrero. Y esto siguió un aumento considerable de 12 millones de barriles durante una semana en la que también disminuyeron los inventarios de gasolina y combustible destilado medio. Por la semana hasta el 16 de febrero, la EIA también informó de una reducción estimada de los inventarios de gasolina de 300.000 barriles en comparación con un descenso de 3,7 millones de barriles de la semana anterior. La producción de gasolina promedió 9 millones de barriles diarios en la semana pasada en comparación con los 9,2 millones de barriles diarios de la semana anterior. Es decir, se produce una retirada de productos para hacer una corrección al alza de los precios. El precio tiene que estar siempre en un equilibrio, no puede descender en exceso ni tampoco subir en el mismo. Y terminamos el repaso de análisis fundamental en cuanto a todo el movimiento en el mundo petrolero y gasístico. La demanda mundial de petróleo alcanzó otro récord mensual en diciembre. En los países occidentales se quiere acabar con la utilización de los combustibles fósiles, pero cuando hablo de los países occidentales, pues es esta Europa tan ecologista y quizás en Estados Unidos. El resto del mundo, que son 8.000 millones de personas, es decir, si quitamos aproximadamente unos 800 millones de personas, el resto del mundo necesita el petróleo para funcionar y cada vez más. La utilización del vehículo eléctrico en África, en América del Sur y en el sudeste asiático es impensable. Se necesitan motores de combustión, motores de gasolina, motores diésel, y todo el tráfico marítimo tiene que ser movido con motores diésel para poder llegar en tiempos de cumplimiento, en tiempos de transporte lógicos. La demanda de petróleo aumentó en más de 500.000 barriles por día en diciembre respecto a noviembre, para el octavo récord mensual en 2023. Son los datos de organizaciones conjuntas, y el aumento de la demanda en Asia compensó con creces los descensos en Estados Unidos y Europa en el último mes de 2023. Esto es lo que estábamos comentando. Aquí tenemos conceptos y tenemos una estructura, una planificación de redes eléctricas que nos pueden permitir utilizar coches eléctricos y otros planteamientos alternativos, así como el transporte por tren, que quizás pues es más utilización eléctrica y que menos diésel,
pero el resto del mundo no puede prescindir de los motores de combustión, por lo que cada vez mes a mes se va alcanzando una mayor demanda y aumento de petróleo y de gas natural. Bueno, esto en cuanto al análisis fundamental del mercado, pero ahora vamos a pasar al análisis fundamental militar sobre lo que está sucediendo en el mundo. Ya tenemos publicado el número de febrero de CTC Sentinel de West Point, en el que en este número se destaca con un artículo muy interesante, es llegar hasta el final, el resurgimiento del terrorismo de largo alcance. Veremos si en breve podemos tener ataques terroristas en el mundo occidental que puedan comprometer instalaciones críticas energéticas. Esto es una preocupación que cada vez va cogiendo mayor sentido. Os recomendamos también la lectura del volumen de octubre de 2022, el Consejo de la Yihad Houthi, mando y control en el otro Hezbollah, que nos denota la determinación que tienen de seguir apoyando al pueblo de Gaza y atacando a todos los buques de la Marina Mercante que intenten entrar en el Mar Rojo. En septiembre de 2018 el CTC Sentinel publicó en su revista de septiembre, el número 8, un artículo muy interesante, La maquinaria de guerra de los hutíes, de la guerra de guerrillas a la captura del Estado. Es una lectura complementaria en la cual nos indica la evolución en los próximos meses de la situación militar en Yemen. Y por supuesto no dejamos de recomendar los artículos que se realizaron en noviembre y en diciembre, como El camino hacia el 7 de octubre, cómo Irán construyó y gestionó un eje de resistencia palestino, es el ataque de Hamás a Israel, y en noviembre Textos o praxis, cómo entender mejor a Hamás y a la yihad islámica palestina después del 7 de octubre, así como el artículo El comienzo de una nueva ola, la guerra entre Hamás e Israel y la amenaza terrorista en Occidente. Bien, hay que ser realista, la situación en la península arábiga no solamente se simplifica, sino que cada vez está adquiriendo mayor complejidad y evidentemente esto tendrá consecuencias en los precios de la energía. Evidentemente deseamos que la situación militar termine, que se alcance lo antes posible la paz, porque es insostenible seguir en esta situación. Bueno, una vez finalizado el análisis fundamental, vamos a pasar a realizar el análisis técnico sobre el petróleo. En los últimos minutos, la gráfica a 1 minuto, tenemos evidentemente una estabilización del precio sobre los 76,48 dólares. Si pasamos la gráfica a 5 minutos, delimitamos perfectamente un canal de descenso del precio que termina en los 76,48. Si pasamos a la gráfica de 15 minutos, veníamos de un canal de subida que sobre el 22 de febrero se estabilizó, pero empezó ya a bajar a comienzos del 23 de febrero a las 8 de la mañana, la entrada del mercado europeo, que estaba en los 77,90 para terminar en los 76,48. En 30 minutos perfectamente el canal de bajada se identifica, había conseguido subir hasta los 78,54 para terminar el viernes a las 11 de la noche en los 76,48. Si pasamos al canal de una hora, a la gráfica de una hora, teníamos los canales de subida consecutivos y ahora está en una estabilización, se inició el canal de bajada, que lo podemos trazar perfectamente ahora mismo. Lo identificamos el canal en esta línea.
alcanzó los 78,57 para terminar en los 76,48. Si nos vamos a 4 horas, el canal sigue siendo de subida claramente, una subida lenta, pero subida, manteniéndose en los 76,48. Si nos vamos a la gráfica diaria, la corrección era un canal de bajada y ya está en un canal de subida desde el 27 de noviembre, con la gráfica a mercado diario. Y si nos vamos a la gráfica semanal, se mantiene dentro de ese canal de subida que teníamos delimitado en los 76,48. Y si nos vamos a la gráfica mensual, perfectamente está delimitado también la corrección en el mercado es un canal de subida, en una situación, en un techo con una resistencia muy importante que ha intentado perforarla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, habiéndola perforado en 2, 3, 4, 5, 6, 7, en otras 10, 12 ocasiones. Pensamos que la situación militar y del análisis fundamental que hemos realizado en cuanto a los factores de precio, de reducción de producción de petróleo y la situación militar en Oriente Medio, el precio está en ruptura de este techo porque queremos recordar que hasta el 31 de marzo la OPEP mantiene la reducción diaria de 2,2 millones de barriles diarios, que multiplicado por 100 días son muchísimos barriles, cuando el aumento de la demanda del combustible en el mundo está aumentando. Bien, personalmente estoy muy satisfecho porque la cuenta sigue avanzando. El Darwin MDKS ha alcanzado la cifra de 155.031 dólares, con 53 dólares, y creemos que todavía tenemos un mes de margen importantísimo para poder trabajar sobre el propio Darwin. Retiramos las gráficas y volvemos a recordar que la cotización actual del Darwin está en 106,88, que ocupamos la posición 3.563 de los 5.705 Darwins, que el rating actual es del 44,68 y que la rentabilidad alcanzada en estos 2 meses del 2024 es el doble que en los últimos 6 meses del 2023. Fue de 2,04 y en 2024, en enero y febrero, alcanza el 4,74, lo que hace una rentabilidad del 6,88 con una rentabilidad anualizada del 11,08. Nada más, muchísimas gracias, os emplazamos la próxima semana, que será ya viernes 1 de marzo. Tenemos la finalización del mes de octubre con la corrección de los precios y de los inventarios en Estados Unidos el miércoles 28. Este mes de febrero tiene 29 días, tiene un día más, y trataremos de trabajar perfectamente para terminar con una rentabilidad positiva en el mes de febrero. Os emplazamos para la próxima semana. A todos los que nos seguís, agradeceros la atención, a los que operáis muchísima prudencia. Lógicamente deseamos alcanzar el cierre de hostilidades, una paz estable y una paz que dure en Oriente Medio, y ya cerramos la emisión y os invitamos la próxima semana a seguir la evolución del Darwin, que está francamente bien, alcanzando los 155.031,53 dólares. Nada más, muchísimas gracias, un cordial saludo, un buen fin de semana, que descanséis y os vemos la próxima semana. Agur.